Los filósofos de la educación, parte 3. Vamos a hablar ahora de Benjamin Bloom, de 1913 a 1999. Benjamin Bloom nació en Lanford, Pensilvania, Estados Unidos, el 21 de febrero de 1913. Murió el 13 de septiembre de 1999 a los 86 años en Chicago, Illinois. La información académica de Bloom se tituló en la Universidad de Pensilvania en 1935, se doctoró en la Universidad de Chicago en 1942, fue miembro de la Junta de Exámenes de la Universidad de Chicago, fue examinador de la Universidad de Chicago y llegó a ejercer como consejero educativo del gobierno en desarrollo como en desarrollos en Israel y la India. La visión académica de Bloom consideraba la educación como un proceso en el que tenía que esforzarse para alcanzar logros académicos. La educación era una vía importante para el desarrollo siempre y cuando se hiciera de manera correcta. La educación era la manera de extraer el potencial humano. La educación debía adquirir una idea optimista del alumnado. ¿Qué aportaciones hizo Bloom a la educación? Contribuciones en el aprendizaje, el desarrollo cognitivo-conductual y sus famosas taxonomías, clasificaciones de verbos para la generación de objetivos. Su obra se centró principalmente en la educación desde la perspectiva psicológica. Los aspectos cognitivos se referían a la capacidad del alumnado o de los alumnados en manejar de forma útil la información en el aula. Los aspectos psicomotores, aquello que implicaba las habilidades físicas. Las obras más importantes de Benjamin Bloom fue el Taxonomy of Educational Objectives, publicada en 1956, que corresponde a la taxonomía de los objetivos educacionales. La taxonomía fue elaborada principalmente para ayudar a los profesores a sus tareas docentes. Los objetivos no deben ser tratados ni priorizados de la misma manera. Tienen diferentes niveles en el proceso cognitivo. La clasificación de los dominios, el afectivo, el cómo reaccionan las personas emocionalmente ante el contenido educativo. En este dominio se encuentran otros niveles: la dimensión afectiva, el cómo percibe la emoción de otro ser vivo; la recepción, el nivel más bajo. El alumno no solo reacciona a los estímulos, sino a la valoración. La organización, los estudiantes pueden agrupar valores, información e ideas. Y los ejemplos de dominio efectivo, la resolución de aspectos y conflictos. La clasificación de los dominios, dominio psicomotor, habilidades físicas para manipular objetos físicos. El dominio cognitivo, que hace referencia al nivel cognitivo adquirido, dividido en 6 subniveles que van desde el más bajo hasta el más alto con respecto al proceso cognitivo. El conocimiento, comprensión, análisis y síntesis y evaluación. Vamos ahora a lo que es Richard Stanley Peters, que vivió de 1919 a 2011. Richard Stanley Peters, del 31 de octubre de 1919 al 30 de diciembre del 2011, filósofo inglés. Con respecto a su biografía, podemos decir que nació en Missouri, India. Pasó su infancia con su abuela en Inglaterra. Fue alumno de la Sidcott School, Wisconsin, Somerset, de 1933 a 1938 como objetor de la conciencia de la Segunda Guerra Mundial, de su matrimonio en 1945 con Margaret Lee Duncan, 1917-1998, maestra de la escuela primaria e hija
de Alfred Duncan. Con respecto a su carrera académica, las principales áreas de teoría política, psicología, filosofía y psicología filosófica y filosofía. Estudió en The Queen's College, Oxford, y recibió la licenciatura en Artes en 1942. En 1944 comenzó a enseñar en Sidcup Grammar School. Se convirtió en profesor a tiempo parcial en Bedeck College, Universidad de Londres, donde también estudió filosofía y psicología, recibiendo su doctorado en 1949. En 1961 obtuvo la cátedra invitada de educación por un año en la Universidad de Harvard. Al año siguiente fue a la Universidad Nacional de Australia. Desde 1962 hasta su jubilación en 1983, Peters fue profesor de filosofía de la educación en el Instituto de Educación. Los primeros escritos se ocuparon de la psicología enfocados a problemas psicológicos. Su investigación se centró en áreas de la motivación, emociones, personalidad y comportamiento social y la relación entre la razón y el anhelo. La influencia resultó de su examen del concepto de educación en el sentido de la filosofía analítica, siendo una herramienta central el análisis de términos. Peters exploró dos aspectos sustanciales de la filosofía de la educación: el normativo y el cognitivo. El ser educado implica el dominio de ciertas prácticas, el conocimiento y la comprensión de principios para este ideal que se concrete. Para que este ideal se concrete es necesario aprender una gran cantidad de cosas diferentes. En consecuencia, es lógico que comencemos a considerar la existencia de más de un proceso educacional. Los procesos educacionales son el entrenamiento, la instrucción y el aprendizaje por medio de la experiencia, la enseñanza y el aprendizaje de principios, la transmisión del pensamiento crítico, la conversación y el hombre total. Vamos ahora a hablar de Paul Freire, de 1921 a 1997. ¿Quién es? Bueno, Paul Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influencian todavía los procesos democráticos para todo el mundo. Influyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la tecnología de la liberación, en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas, y su figura es referente constante de la política liberadora y en la educación. Nació en Recife, Brasil, en 1921. En 1947 fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria. Estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis, con su tesis precisamente de Filosofía de la Educación. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultura de la Universidad de Recife. En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo dentro de la campaña nacional de alfabetización, consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en un mes y medio. Como consecuencia, el golpe militar de 1964 debió abandonar su actividad calificada de subversiva y buscó refugio en Chile, donde participó en diversos planes del gobierno
democristiano de Eduardo Freire, como el programa de educación de adultos del Instituto Chileno de la Reforma Agraria, el ICIRA. En 1970 se trasladó a Ginebra, Suiza, donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias. Después de 16 años se exilió en 1980, 16 años de exilio más bien en Chile, volvió a Brasil en 1980, impartiendo docencia en la Universidad Estadual de Campinas y en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, ciudad esta última de la que fue secretario de Educación. En 1986 recibió el Premio Internacional Paz y Educación de la UNESCO. Fue investido doctor honoris causa por la veintena de universidades de todo el mundo en la que estuvo trabajando. El pensamiento de Paulo Freire. Paulo Freire se ocupó de los hombres y mujeres no letrados, de aquellos llamados los desarrolladores, o más bien los desarrapados del mundo, de aquellos que no podían construirse un mundo de signos escritos, o sea, los analfabetas, aquellos que no sabían de lectura y escritura, y abrirse otros mundos, entre ellos el mundo del conocimiento sistematizado. En él se basa muchísimo de la cultura de la enseñanza de los adultos mayores, y el mundo de la conciencia crítica, porque para Freire el conocimiento no se transmite, se está construyendo. El acto educativo no consiste en una transmisión de conocimiento, es el goce de la construcción de un mundo común. La educación problematizadora, el diálogo liberador. La propuesta de Freire es la educación problematizadora que niega el sistema unidireccional propuesto por la educación bancaria, ya que da existencia a una comunidad de ida y de vuelta y elimina las contradicciones entre educadores y educandos. Ambos, educador y educandos, se educan entre sí mientras se establece un diálogo en el cual tiene lugar el proceso educativo con la educación problematizadora. Se apunta claramente hacia la liberación y la independencia, pues destruye la pasividad del educando y lo incita a la búsqueda de la transformación de la realidad en la que el opresor y el oprimido encontrarán la liberación humanizándose en el proceso. El método de Paulo Freire. El método de Paulo Freire es fundamentalmente un método de cultura popular que a su vez se traduce en una política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concientizar y a politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. Es el movimiento en el que busca ser libre. Esta es la educación que busca ser práctica de la libertad. La metodología surge de la práctica social para volver después a la reflexión sobre la misma práctica y transformarla. De esta manera, la metodología está determinada por el contexto de lucha en que se ubica la práctica educativa. El marco de referencia está definido por lo histórico y no puede
ser rígido ni universal, sino que tiene que ser construido por los hombres y en su calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar su realidad. El método de Paulo Freire, la manera en la que Freire concibe la metodología, quedan expresadas las principales variables que sirven de coordenadas al proceso educativo con el acto político, y como acto de conocimiento estas son la capacidad creativa y transformadora del hombre, la capacidad de asombro que cualquier persona tiene sin importar la posición que ocupe de la estructura social, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión histórica de este. Otras características del método de Freire son su movilidad y capacidad de inclusión por ser una pedagogía basada en la práctica. Esta está sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y reformulación. Si el hombre es un ser inacabado y este ser inacabado es el centro y motor de la pedagogía, es obvio que el método tendrá que seguir su ritmo de dinamicidad y desarrollo como una constante reformulación. Esto es, si lo interpretamos, es que si el hombre es un ser inacabado, el proceso educativo, la pedagogía, el proceso cognitivo también son procesos inacabados. Los postulados de Paulo Freire: 1. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear la posibilidad de su producción. Es participar de una experiencia de enseñanza-aprendizaje o de enseñar a aprender, que es política, ideológica, genociológica, pedagógica, estética y ética. Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos, y más aún la razón de ser de dichos saberes en relación con los contenidos de la enseñanza, entre la experiencia social que ellos tienen como individuos y los saberes curriculares más bien. Enseñar exige estética y ética. La práctica educativa tiene que ser en sí un testimonio riguroso de decencia y pureza. Educar es sustantivamente formar. Toda formación en estos términos sigue un pensar acertadamente que se caracteriza por ser radicalmente coherente. Enseñar exige también riesgo, asunción de lo nuevo, rechazo de cualquier forma de discriminación. La práctica perjuiciosa de raza, clase, género ofende a la sustantividad del ser humano, con la que la educación debe contribuir ontológicamente, y niega radicalmente la democracia. Contribuye a ello la comprensión de que el pensar acertadamente es dialógico y no polémico. Enseñar también exige el reconocimiento y asunción de la identidad cultural. La práctica educativa crítica propicia las condiciones para que los educandos, en sus relaciones con sus profesores o entre sí, puedan ensayar la experiencia profunda de asumirse como tal. También enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando. El respeto por la autonomía del ser es un imperativo ético y no un favor que nos concedemos los unos a los otros. Toda discriminación es inmoral y luchar contra ella es un deber impuesto por nuestra eticidad, por nuestra forma ética de ser. Enseñar exige buen juicio. Al evaluar mi práctica como formador, debo vigilar mi buen juicio y crear algunas virtudes
respecto a la autonomía del alumno, respeto a su dignidad e identidad cultural, respeto al saber que trae consigo, la coherencia, disminuir la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos, defender o más bien la defensa de los derechos propios y ajenos, practicar con alegría y esperanza, mi alegría en la esperanza de cambiar esta situación de injusticia como educador. El hombre es el hombre, el mundo es el mundo. En la medida en que ambos se encuentran en la relación permanente, el hombre transforma al mundo, sufre los efectos de su propia transformación. Esto es lo que comentaba Paul Freire. Con respecto a Edgar Morin, ¿sí? Él nació en julio de 1921, el 8 de julio de 1921. Nació en París, Francia, y sigue vivo todavía. Desde su infancia fue un gran lector, autodidacta y de espíritu investigador. En 1940 se matriculó simultáneamente en la Facultad de Letras, en la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Sorbona de París. En 1942 pudo titularse en la Sorbona en Historia, Geografía y Derecho. A finales de 1941 se había afiliado al Partido Comunista Francés y frente a la invasión de Wehrmacht huyó hacia Lyon. En agosto de 1940 participó en la resistencia que culminó en la insurrección de París en 1945. Fue nombrado teniente coronel y formó parte del gobierno militar de la zona francesa de ocupación. Una vez obtenida la liberación de Francia del yugo nazi, en 1946 solicitó su baja del ejército. Por propuesta del Ministerio de Trabajo del Gobierno de la República Francesa en 1946, dirigió un periódico destinado a los prisioneros de guerra alemanes en Francia. También fue redactor del quincenal Patriot Resistant, órgano de la Federación Nacional de los Deportados Internos, Residentes y Patriotas, y colaboró con los periódicos Action y Parallele de 50. Dentro de la filosofía de Edgar Morin se propone la idea de optar por una visión más holística de los hechos, tanto en el términos del conocimiento científico como la percepción ético-moral, y comprender que culturas diferenciadas formamos parte de una enorme cultura planetaria. Dentro de su teoría del pensamiento complejo trata de exponer cómo se debería fomentar esta visión, y este artículo va enfocado a tratar de explicar con mayor detalle su propuesta. La teoría del pensamiento complejo, esta idea hace referencia a la capacidad de conectar diferentes dimensiones de la realidad, la cual se ha caracterizado por ir adquiriendo cada vez más componentes a medida que la humanidad ha ido progresando y evolucionando. La realidad se podría comparar con un tejido compuesto por múltiples tejidos y por tanto algo realmente complejo. Los 7 saberes básicos para la educación del futuro. Edgar Morin considera que la educación debe ir encaminada a fomentar la reflexión en sus estudiantes. Los alumnos no deben aceptar los hechos como algo
indudablemente verdaderos, sino que deben buscar, como si auténticamente hicieran el uso del método científico, posibles explicaciones alternativas al conocimiento aprendido. Y los 7 saberes que plantea es 1. Curar la ceguera del conocimiento. 2. Garantizar el conocimiento pertinente. 3. Enseñar la condición humana. 4. Enseñar la identidad terrenal. 5. Enfrentar las incertidumbres. 6. Enseñar la comprensión. Y 7. La ética del género humano. Vamos ahora con Matthew Lipman, de 1923 al 2010. Nació en Vineland, en Nueva Jersey, en 1922. Era profesor de la Universidad de Columbia cuando comenzó a plantearse la necesidad de cambiar la metodología de la enseñanza de la época. Comenzó a trabajar sobre una nueva pedagogía para los niños. A partir de ahí fundó el Instituto para el Avance de la Filosofía para los Niños. Consideraba que los niños eran capaces de tener pensamientos complejos antes de los 10 u 11 años, lo que le llevó a plantear la necesidad de comenzar la educación filosófica mucho antes para mejorar la capacidad del razonamiento. Para alcanzar sus objetivos didácticos, Lipman recurrió a la filosofía en su significado más primario, el plantearse el porqué de las cosas y los hechos. A través de libros destinados a los niños y de manuales para los profesores, desarrolló una completa guía de enseñanza con el fin de enseñar a pensar a los alumnos. Vamos ahora con Israel Scheffler, de 1923 al 2014. Muy bien. En 1923 nació el 25 de noviembre en Nueva York. En 1945 terminó la licenciatura en psicología en Brooklyn College. En 1948 terminó la maestría en filosofía y letras en Brooklyn College, y en 1949 se inscribió en el programa de posgrado de filosofía de la Universidad de Pensilvania. De 1952 a 1992, durante 40 años, fue profesor miembro de la Universidad de Harvard. De 1965 a 1966, investigador honorario en estudios cognitivos. 1938 a 1998, de 1983, a 1998, codirector Centro de Investigación y Educación de Filosofía. 1998 a 2003, director de investigación en Educación de Filosofía. El 2003 al 2009, académico en residencia Mandel Center, Universidad de Brandeis. En 2014 falleció el 16 de febrero del 2014. La filosofía, la diferencia de otras asignaturas, no se divide bruscamente en subespecialidades, sino que impregna todas sus divisiones académicas. Sus intereses abarcan ampliamente desde la interpretación del lenguaje hasta la teoría del conocimiento y la lógica de la ciencia, hasta la comprensión de la educación y la importación del pragmatismo en el contexto del pensamiento estadounidense. En todas estas variedades publicó una serie de libros y artículos. For Pragmatists, en 1974, un relato crítico pero comprensivo de algunos pensamientos estadounidenses. William James, pensadores más bien, de algunos pensadores estadounidenses, William James, John Dewey, quienes como un grupo ejemplificaron la amplitud del movimiento, tratando el carácter simbólico de la mente, el reino de la psicología, la comunicación social y el crecimiento educativo. Razón y enseñanza, en 1973, trata la racionalidad como uno de los principales objetivos de la educación.
El potencial humano en 1985 analiza diferentes concepciones del desarrollo de las potencialidades de los estudiantes. Las emociones cognitivas en 1991 aborda las complejas relaciones de la razón humana y las emociones, habitando en particular en el significado cognitivo de la sorpresa. En 1960, el lenguaje de la educación analiza definiciones, eslóganes y metáforas en el uso educativo, analiza el concepto de enseñanza y contrasta la enseñanza con la narración. En 1965, condiciones del conocimiento y una introducción a la epistemología y la educación, y se ocupa del conocimiento y la enseñanza, así como de la verdad, la evidencia, la creencia y la habilidad. Bueno, otros libros publicados son Anatomía de la Investigación en 1963, Ciencia y Subjetividad en 1967, El Mundo de la Verdad en el 2009 y otros más. El campo de estudio de este autor fue la filosofía, realizando algunos libros de educación. Sin embargo, en las páginas electrónicas no existe mucha información sobre él, solamente sus estudios y los libros que publicó. Muy bien, y eso, hasta aquí esta presentación.